Hace unos días, el senador Iván Cepeda anunció algo que merece detenerse a pensar con un poco de calma. Dijo que si el presidente electo, Abelardo de la Espriella, no cumple ciertas exigencias, él acudirá a la desobediencia civil, no reconocerá su autoridad. Es una frase con muchísimo peso histórico, porque la desobediencia civil no es un recurso retórico cualquiera. Tiene una genealogía filosófica muy precisa y esa genealogía, si la tomamos por supuesto en serio, termina, me temo, apuntando en una dirección que Iván Cepeda probablemente no esperaba. Eso es lo que quiero mostrarles hoy. Bienvenidos a Academia Libertaria, un canal donde examinamos al Estado en general y al Estado colombiano en particular desde el libertarismo y la Escuela Austriaca de Economía. Cepeda exige tres cosas: que se aclare la ciudadanía estadounidense del presidente electo, que se investiguen presuntos vínculos con agencias de seguridad de los Estados Unidos y que se descarte cualquier intento de extradición contra el presidente Gustavo Petro. Si esas condiciones no se cumplen, anuncia Cepeda, él no se prestará a lo que llama una violación de la soberanía nacional. El problema es que, según algunos reportajes periodísticos que recogen esas declaraciones, ninguna de esas tres exigencias tiene sustento jurídico real. No hay norma que impida asumir la presidencia por tener doble nacionalidad, doble ciudadanía en Colombia. No hay una investigación abierta sobre vínculos con agencias extranjeras. No hay un proceso de extradición contra Gustavo Petro. Es decir, Cepeda invoca la desobediencia civil no frente a un hecho consumado, sino frente a una posibilidad hipotética antes de que el nuevo gobierno haya ejercido un solo día de poder. Y aquí es donde vale la pena traer la conversación a alguien que pensó esto con más rigor que cualquiera de nosotros, Etienne de la Boétie. Me disculpa mi pronunciación en francés. La Boétie fue un jurista y humanista francés del siglo XVI. Escribió, siendo apenas un estudiante, un texto breve, pero a la vez demoledor: El discurso de la servidumbre voluntaria. Su tesis central puede resumirse en una frase que él mismo formula con una claridad asombrosa: ningún tirano tiene más poder que el que sus propios súbditos le prestan. Piensen en esto un momento. Un tirano es una sola persona. No tiene 100 manos ni 1000 ojos. Si logra dominar a una nación entera, no es porque le haya sometido por la fuerza bruta, no necesariamente. Es porque millones de personas, cada una por su cuenta, deciden seguir obedeciendo. La Boétie lo llama servidumbre voluntaria precisamente por eso. El sometimiento se sostiene con la cooperación continua de quienes lo padecen. Y de ahí se sigue su conclusión más radical: si el poder depende del consentimiento, la manera de acabar con la tiranía no es justamente la violencia, es simplemente dejar de obedecer, retirar el apoyo, y el tirano cae solo, como un coloso al que le han quitado su pedestal. Hasta aquí, uno podría pensar que Cepeda tiene toda la razón al invocar este marco. Pero la Boétie no dejó su idea suelta en el aire. Por el contrario, la estructuró con bastante precisión. Y esa estructura, examinada de cerca, es la que complica las cosas y lo hace considerablemente. Primero, ¿en qué casos aplica la desobediencia civil? La Boétie no dice que solo aplique contra usurpadores o dictadores hereditarios. Dice explícitamente que también aplica contra gobernantes electos, sobre todo cuando estos, una vez en el poder, actúan para estrechar el control y alejar a la gente de toda noción de libertad. El criterio no es el origen del poder, es su ejercicio efectivo sostenido en el tiempo. Segundo, ¿quién la ejerce? Y aquí viene algo importante. La Boétie no piensa la desobediencia civil como la decisión de un dirigente que habla en nombre de otros. La piensa como un fenómeno disperso. Millones de individuos que, cada uno de manera autónoma, deciden retirar su cooperación. No es un vocero, es una
masa difusa de decisiones estrictamente individuales que convergen. Tercero, ¿con qué consecuencias se ejerce la desobediencia civil? Lavoisier insiste en que el mecanismo es pacífico y acumulativo. No hace falta enfrentar al tirano. Basta con dejar de proveerle recursos, reconocimiento, obediencia cotidiana. El poder se derrumba porque nunca tuvo sustento propio, más allá de esa cooperación que un día se le deja de dar. Y cuarto, ¿cuál es la extensión del concepto de la desobediencia civil? Aquí Lavoisier fue en realidad bastante conservador. Nunca extendió su crítica de la tiranía política al poder gubernamental en general, y mucho menos a la esfera económica. Fue la tradición anarquista posterior, de la mano de Thoreau, Tolstoy, por ejemplo, Landauer, la que tomó su argumento y lo extendió a todo ejercicio de poder sobre la vida de los individuos, incluyendo el poder económico. Con estos 4 ejes en la mano, volvamos a Iván Cepeda, pero esta vez apuntemos el mismo criterio hacia él. Si el criterio de aplicación no es el origen del poder, sino su ejercicio sostenido para estrechar el control sobre la vida de los gobernados, entonces esa condición no hay que buscarla en un futuro hipotético de mano de Abelardo de la Espriella. Ya se puede evaluar con años de ejercicio concreto en cualquier proyecto político que haya usado facultades extraordinarias o reformas regulatorias progresivas para ampliar la injerencia del Estado sobre la actividad económica de los individuos. Si el sujeto de la desobediencia civil no es un dirigente que declara en nombre de otros, sino la suma dispersa de individuos que retiran su cooperación, entonces el gesto de Cepeda, yo no me prestaré, como lo dice él, es en rigor una declaración personal de disidencia, no el fenómeno que Lavoisier describe, el de la desobediencia civil. La desobediencia civil, genuinamente desde Lavoisier, sería la de millones de ciudadanos negándose cada uno por su cuenta a seguir cediendo autonomía sobre su propiedad, sobre su trabajo, sobre su capital, frente a cualquier proyecto que aspire a planificar centralmente su vida económica. Y si la consecuencia de la desobediencia civil es que el poder se derrumba cuando se le deja de alimentar con cooperación cotidiana, entonces vale la pena preguntar qué sostiene día a día un aparato estatal que aspira a intervenir cada vez más el mercado, cada vez más la propiedad y cada vez más la libertad de empresa. No la fuerza bruta, la sostienen los mismos mecanismos que Lavoisier describe: el pago continuo de impuestos, el trámite continuo de permisos, la aceptación continua de regulaciones por parte de millones de individuos que nunca tuvieron en ese terreno la opción de decir que no sin asumir sanciones. Aquí está la ironía completa. Cepeda reclama para sí y para la nación el derecho desde Lavoisier a dejar de obedecer frente a un poder que todavía no ha hecho literalmente nada. Pero un proyecto de centralización económica, el que él mismo ha respaldado durante años y que se ha estructurado y concretizado por medio del gobierno de Gustavo Petro, le niega ese mismo derecho de manera constante y no hipotética al ciudadano que solo quiere decidir qué hacer con su propiedad, su trabajo o su empresa sin mediación estatal. No se trata aquí de decidir quién tiene la razón en la disputa electoral colombiana. Se trata de algo sumamente más incómodo y, creo yo, más interesante. Mostrar que un concepto filosófico, cuando se aplica con la honestidad intelectual adecuada y no de manera selectiva, no se detiene convenientemente en la frontera que más nos conviene. Lavoisier nos dejó una pregunta que sigue siendo, casi que 4 siglos después, incómodamente actual. ¿Por qué la gente sigue obedeciendo a quienes le quitan su libertad? Vale la pena hacerse esa pregunta mirando hacia ambos lados del espectro político, no solo hacia el adversario de turno. Muchísimas gracias por haber visto este breve video. De nuevo, agradecemos muchísimo el like y agradecemos la suscripción que hagan al canal, y también nos resulta terriblemente bien que lo compartan con cuanta persona quieran.
Muchísimas gracias y nos vemos entonces en la próxima sesión. Chao.